Hai ferides que non son a cerrar. Ferides que el tiempo agranda como una grieta nes muries de la casa. Per esa grieta voy con la mi hermana de la mano, les dos ya de mayores. Y de noche y caminamos, habitantes de un tiempo que nun llegó a ser entre nosotres, respiramos l'aire atrapao nese instante, como el peixe que de críes llevamos brillando nunha bolsa y depués ya estaba muerto. Hai ferides que namás cierran en falso, ríos caudalosos que en silencio fluyen embaixo la tierra y da cuando nos desborden la vida a borbotones. Con estos versos memorables de Berta Piñán, con la que falaremos al final de este programa, inauguramos una temporada nueva de Clave de Fondo. Agora, nesta cocina de Les Lletres. Vamos tratar dun tema que nos concerne a todos, un tema realmente del nuestro tiempo. La lucha por el necesario equilibrio entre homes y mulleres y el papel, al mío xuicio fundamental, de mulleres escritores na conformación dunha identidade asturiana moderna. Acompáñennos nesta tertulia Consuelo Vega, Marta Mori y Laura Marcos. Con elles queremos falar de muchas cosas, arrastraos, como dicían les feministas alemanes de los años 70, por la felicidad de la lucha. El tiempo ye poco y la materia mucha. Consuelo Vega, autora de una breve pero intensísima obra narrativa, introduz nos os relatos elementos dunha cotidianeidad que sorprendería mucho a Flaubert. Marta Mori de Arriba fai de la memoria canción y elegía, presentimiento de la vida na muerte fugaz del instante. Laura Marcos, la más nueva esta noche, está a punto de publicar unos cuentos de Seritar, donde la inteligencia rescampla con luz propia.